Muy bien, empezaré hoy día a hablar acerca del recogimiento del pueblo de Israel. Todo empezó con este hombre llamado Abraham. Él deseaba ser un hombre justo, un hombre recto y deseaba obtener el sacerdocio. Por ser un hombre justo, el Señor hizo un convenio, el convenio abrámico. En Génesis, capítulo 17, del 7 al 8, señala el siguiente, que el Señor estableció, dice, estableceré un convenio entre yo y tu descendencia. Este convenio señala que en la descendencia de Abraham, sus hijos iban a obtener el sacerdocio y el evangelio de Jesucristo, y por ello todas las naciones iban a ser bendecidas. Esta promesa se cumplió con su descendencia, con su primer hijo llamado Isaac. Hablamos del primer hijo legítimo. Luego, Isaac tuvo más hijos, ¿sí? Y entre ellos Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, conocidos como las 12 tribus de Israel. El convenio se mantuvo con ellos. Hay que hablar algo especial acerca de José. Estos 2 hermanos, menos él, Benjamín, no participó en lo que voy a comentar. Estos 10 hermanos vendieron a José como esclavo a Egipto, sin saber la gran consecuencia que traería esta venta de esclavo para ellos mismos. Como siguiendo esta flechita, luego sucedió que el pueblo de Israel, los 2 hermanos que vivían en esta tierra, en Canaán, fueron a Egipto, porque había una hambruna que duró más de 7 años y se quedaron en Egipto, y en Egipto estaba su hermano como gobernante, a quien lo habían vendido como esclavo. Ellos se quedaron 400 años, luego nació Moisés, los libertó y los llevó nuevamente a su tierra. Como veremos acá, los llevan a la tierra de Canaán y se distribuye la tierra de Canaán según las 12 tribus de Israel, como este mapita acá. Así se distribuye. Luego, por muchos años, estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, ellos se separan. ¿Cómo se separan? De esta manera. Así se separaron. Así quedó dividido. Esas 12 tribus quedaron divididas así: 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Los del norte se llamó el reino de Israel y los del sur el reino de Judá, con capitales completamente diferentes: el norte Samaria y el sur Jerusalén. Sucedió que el imperio asirio se llevó a estas 10 tribus de Israel y, como veremos aquí, siguiendo esta flechita, se los llevó y los llevó por todo el mundo, y nadie sabe dónde están, solamente el Señor lo sabe. Los esparcieron por todo el mundo. Luego, volvamos al mapita. ¿Qué sucedió en el sur? También tuvo la misma suerte, pero en menos grado. Vinieron los babilonios y sí, se llevaron al sur a todo Judá, como indica este mapita, de Jerusalén, el reino de Judá, a Babilonia. Pero pasó algo, ellos regresaron después. Los que ya no pudieron regresar fueron ellos, los del norte, porque se habían perdido completamente. Muy bien, volvamos al mapita. Aquí, ¿qué sucedió acá? Pues pasó algo muy importante. Justo en Jerusalén, 600 años antes de Cristo, el Señor llamó a un profeta llamado Leí, indicándole lo que iba a acontecer con Judá, que él iba a ser destruida. No hicieron caso, pero el Señor le dijo a Leí que salga con su familia. Y eso fue, cruzó los mares y con su familia Leí continuó su viaje. Llegó a la tierra prometida, que eran las Américas. En las Américas se continuó la comunicación entre el Señor y los profetas. Esta comunicación se registró en planchas. Un hombre llamado Mormón compendió estas planchas, o sea, resumió estas planchas, y ahora tenemos el libro de Mormón. El mensaje principal del libro de Mormón es la llegada de Jesucristo a las Américas. También, asimismo, el mensaje que da el libro de Mormón es que los indios de las Américas
tenían conocimiento del Evangelio de Jesucristo, y naturalmente estos indios también perdieron este conocimiento. Luego tenemos la llegada de Colón. Muy bien, me quedé aquí luego de la llegada de Colón, cumpliéndose las profecías señaladas en el libro de Mormón sobre la llegada de los gentiles a los lamanitas. Muy bien, voy a hacer un zoom. Hasta aquí tenemos que ya en el tiempo de Jesucristo había judíos que se convertían al cristianismo, pero también habían gentiles, personas que no eran miembros pues de la casa de Israel. Esto ocasionó muchos problemas entre los judíos y los gentiles, porque las personas que no eran del pueblo de Israel pues no se les extendía el convenio de Israel. ¿Qué convenio? El convenio que Dios hizo con Abraham. Pero recordemos que Jesucristo fue mayor que Abraham, y naturalmente él fue quien le dio el convenio. Entonces todos los que aceptaban a Cristo recibían el convenio, es decir, eran de la casa de Israel, como bien lo señala Pablo. Voy a adelantar el video aquí. Y miembros de la familia extranjeros ni advenedizos. Todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Muy bien, como vemos, Pablo y los demás apóstoles señalan de que ya no debe haber distinción entre los que eran de la casa de Israel y quienes no lo eran, porque todos los que aceptaban a Cristo vendrían a ser de la casa de Israel. Muy bien, vamos a continuar con esta flechita docénica. Pero ¿qué sucedió? ¿Dónde se fueron dónde quedó el pueblo de Israel? Sucedió lo siguiente. En el año 1830, todo el pueblo de Israel se encontraba en el mundo, esparcido por todo el mundo. Pero llegó el momento de cumplir la profecía que se hizo por muchos años atrás al pueblo de Israel, que iban a ser congregados, y era necesario que el Señor llame a un profeta. Y eso fue lo que sucedió en 1820. Un joven de 14 años vio a Dios y a Jesucristo y fue llamado como profeta. Se inició una de las obras grandes que tuvo José Smith, es traducir el libro de Mormón, pero también iniciar el recogimiento de la casa de Israel. Este es el templo de Kirtland. A partir de 1840, este templo, este lugar sagrado, es muy sagrado para nosotros, los miembros de la iglesia, porque aquí se llevaron acontecimientos muy importantes. La visita del Salvador y la visita de seres celestiales, como por ejemplo Moisés, quien tenía las llaves del recogimiento de Israel. Estas llaves le fueron entregadas a José Smith para que recoja al pueblo de Israel sobre todas las partes del mundo, y con eso se dio cumplimiento a las profecías. ¿Y cómo se da ahora el recogimiento de Israel? Muy bien, luego de que José Smith recibió la llave del recogimiento de Israel, empezó una nueva época del recogimiento de Israel. Comenzó a predicarse el evangelio por todo el mundo, empezando desde Inglaterra. Las primeras misiones, tenemos a Dan Young predicando el evangelio en Inglaterra, y luego hacia todo el mundo. Muy bien, y actualmente el evangelio se sigue predicando y se están recogiendo a todo Israel de todas las partes del mundo. El recogimiento, el de Ballard señala que el recogimiento de Israel de Brasil se da en Brasil, del recogimiento de Israel de los hermanos mexicanos en el mismo México, y así sucesivamente hasta que la obra esté concluida, hasta que el gran Jehová diga: la obra está concluida.
Muy bien, apreciados amigos, esta es la explicación del recogimiento del pueblo de Israel. Muchas gracias.